Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, dímelo en los comentarios. Hoy quiero hablarte sobre el atributo adicional probabilidad de golpe crítico. Es un atributo muy versátil que sirve tanto para PvP, para PvE. A muchos jugadores le interesa porque vas a hacer muchísimo daño, es una fuente de daño bastante grande. Y en este video te voy a hablar sobre las fuentes de obtención de la probabilidad de golpe crítico. Además te voy a estar hablando sobre detallitos, ¿no?, que te pueden aportar un poquito a todo lo que rodea este atributo, ¿no? Así que quédate hasta el final. Para empezar, te voy a comentar que la probabilidad de golpe crítico funciona de la siguiente manera. Tú vas atacando y existe una probabilidad de que tus ataques, uno de ellos, haga el doble de daño. Esta probabilidad la define la probabilidad de golpe crítico, ¿no? En mi caso yo tengo un 15% de que mientras yo voy atacando, hacer el doble de daño con alguno de esos ataques. Además, la probabilidad de golpe crítico se ve beneficiada también por el daño de golpe crítico. Se parecen los dos nombres, son los dos atributos adicionales, pero el daño de golpe crítico se encarga de aumentar un poco más el daño que haces cuando tu crítico se activa, cuando tu probabilidad de golpe crítico se activa. Por lo que tu probabilidad de golpe crítico se activa hace el 200% de daño más lo que tú tengas de daño de golpe crítico. Yo tengo 10.5%. Entonces, también está estrechamente relacionada con la penetración de armadura. La penetración de armadura, cuando tus niveles son más altos de lo que el nivel te requiere, ¿no? Por ejemplo, en Averno 5, yo lo tengo 413 puntos más alto de lo que requiero. También te va a aumentar el daño de golpe crítico. En mi caso, un 43%. En el caso del PvP, la penetración de armadura se va a comparar con la armadura del oponente y según la diferencia vas a aumentar más el daño de golpe crítico, ¿no? Entonces, como ves, la probabilidad de golpe crítico es la base. Si tú no tienes buena probabilidad de golpe crítico, ninguno de estos se van a activar. Ni el daño de golpe crítico te va a servir para nada, ni la penetración de armadura te va a servir para nada. Así que este video, por supuesto, está enfocado a aumentar la probabilidad de golpe crítico para que partas de la base y puedas aprovecharlo todos los atributos que tiene tu personaje. Entonces, te sumo a lo que te decía, que la probabilidad de bloqueo también está relacionada con la probabilidad de golpe crítico. ¿Por qué? Porque es la contraparte. Cuando tú bloqueas, tú haces que tienes una probabilidad de que el ataque que te hicieron te haga un 50% menos de daño. Solo el 50%, ¿no? O sea, si te van a quitar 100, te van a quitar 50. Entonces, ¿qué pasa con la probabilidad de golpe crítico? Que anula automáticamente la probabilidad de bloqueo. No importa cuánto tengas de probabilidad de bloqueo, si te dan un golpe crítico, te lo van a dar de lleno. Así que es una fuente de daño que ni siquiera es capaz, o sea, es bloqueable. Por lo que construirse a bloqueo, por ejemplo, pues te deja abierto a que si alguien está construido a golpe crítico, pues te destruya, te hace leña. Entonces, ya, aquí tienes la base y vamos a partir de que cada personaje tiene como mínimo un 3% de probabilidad de golpe crítico. Todos los personajes cuando tú los creas tienen 3% de probabilidad de golpe crítico, aunque no tengan nada equipado que dé. O sea, no empiezan en 0, empiezan en 3%. Entonces, a partir de aquí te voy a decir cuáles son las fuentes de probabilidad de golpe crítico de las que puedes obtener este parámetro, ¿no? Entonces, primero vamos a partir de los conjuntos. Existen 3 sets de conjuntos que te dan probabilidad de golpe crítico. Uno es llamado del pastor a los lobos. Este es el set de invocaciones. En el segundo efecto, es decir, con 4 piezas verdes, vas a obtener por cada invocación 3% de crítico, a un máximo de 18. Con 6 invocaciones vas a tener 18% de golpe crítico. Ya este es el máximo. Este es un set que usan mucho los nigromantes, o sea, que no se lo quitan, o sea, porque siempre están vestidos igual. Y hace mucho daño en PvE. Para PvP no lo he visto tanto. De todas maneras, si tú no eres un nigromante, también existe la posibilidad de que te construyas a invocaciones y quizás puedas aprovechar un poquito esta probabilidad de golpe crítico. Tal vez no como el nigromante, pero bueno, oye, tienes la puerta abierta. Sorpréndeme, eres libre de probar. Además de eso, está el set de premio de guía lóbrego. Premio de guía lóbrego aumenta también con 4 piezas tu probabilidad de golpe crítico, pero luego de hacer una habilidad de avance rápido, un dash. Te lo va a aumentar en 22.5% durante 3 segundos. Es un corto tiempo, pero creo que para la cantidad de golpe crítico que te da es muchísimo. Los monjes, ¿no? Los cruzados tenemos dash. Creo que todas las clases tienen estas habilidades de avance rápido, por lo que puedes aprovechar también este tipo de set para aumentar la probabilidad de golpe crítico. Y el otro set que te voy a recomendar, igual necesitas 4 piezas para activar su efecto, es este de banquete de ojos. Banquete de ojos con 4 piezas hace que tu probabilidad de golpe crítico aumente en 2.5% hasta un 25% por cada efecto dañino continuo que inflige a los enemigos cercanos.
vas a acumular. Si tienes entre todos los enemigos haces 10 acumulaciones de daño continuo, pues vas a tener 25% mientras estos efectos de efecto de daño continuo estén en los oponentes. Este set también es bastante universal para todas las clases que tengan daño continuo. Es muy bueno y ya sabes, puedes aumentar tu probabilidad de crítico con él. Recuerda que los sets verdes no se ven nerfeados en PvP, por lo que para PvE no hay ningún problema, pero para PvP tampoco, porque siempre te van a dar el valor total. No se nerfean como el resto, como las otras fuentes de obtención de atributos, ¿no? Así que sin miedo te puedes lanzar a PvP con los sets verdes, que vas a tener lo que dice ahí. Entonces, la segunda fuente de obtención de golpe crítico que te voy a exponer ahora es la de las armaduras legendarias. El equipamiento legendario puede venir con magias, como ya sabes, y estas magias existe la posibilidad de que venga una que se llama aumenta la probabilidad de golpe crítico. Esta magia puede llegar a un máximo por piezas de 5%, es decir, tú puedes obtener 5% por cada una de las piezas legendarias, pero solo del casco, de los hombros, de las armas primarias y de las armas secundarias. O sea, son solo 6. En estas 6 puede venirte el atributo, la magia aumenta la probabilidad de golpe crítico, ¿no? Por lo que 5 por 6 vas a poder acumular 30% de probabilidad de golpe crítico. En el pecho y en las moleras siempre van a venir magias defensivas, ¿no? Reducir daño, ¿no? Aumentar vida. Nunca va a venir ninguna ofensiva, por lo que solo, como te digo, solo el casco, las sombreras, las armas secundarias y las primarias. De ahí vas a poder obtener hasta un máximo de 30%. Es una fuente también controlable. Es cierto que cuando vayas a obtener una pieza, ¿no? O sea, tienes que comparar el índice de combate. Quizás no te guste bajar tu índice de combate, pero recuerda que si ya tú tienes cubierto el contenido con tu índice de combate, no necesitas aumentar más índice de combate. Y para PvP igual la probabilidad de golpe crítico incluso puede ser mejor que bajarte un poquitico, que tener un poquitico más de índice de combate. Así que queda por ti, pero bueno, de las piezas legendarias puedes obtener hasta 30%. La otra fuente de obtención son los rasgos de familiares. Los rasgos de familiares también te van a proporcionar probabilidad de golpe crítico. Y tengo un video de rasgos por si quieres saber cómo funciona, pero bueno, ahí puedes verlo, pero aquí te voy a decir rápido. El rasgo mutilar te va a dar aumento de probabilidad de golpe crítico, por lo que si lo acumulas con otros familiares legendarios que tengan este rasgo, vas a poder llegar como aproximadamente a un 10%, que también suma que sí, que para mejorar los familiares y tener legendarios y demás, quizás tengas que hacer una inversión de paladino y no es lo que deseas, ok, pero está aquí y ya sabes que también puedes sumar a partir de aquí. Entonces, la siguiente fuente que te voy a dar son las gemas legendarias. Las gemas legendarias existen 4 que te proporcionan probabilidad de golpe crítico, por lo que si no sabes cuáles son, ahí tienes otro video que te dejé en el canal. Si no lo has visto, ve, por favor, míralo y dale un poco de cariño. Y ahí vas a poder obtener, solo con las gemas, puedes llegar a obtener hasta 100% de golpe crítico. Pero lo puedes obtener, pero por momentos, ¿no? Así que yo considero que todas estas fuentes de obtención de golpe crítico deben sumarse. ¿Para qué? Para que en todas las situaciones se vayan rotando, ¿no? O sea, en un rato se activa la gema, en otro rato se activa el set verde, ¿no? Y siempre tengas una probabilidad de golpe crítico alta. Y cuando se sume todo, por supuesto, vas a tener 100% y vas a reventar a los oponentes. Desde que salió la última gema, consecuencia caótica, por supuesto, las consecuencias han sido caóticas y todo el mundo ha estado detrás de ella. Yo también la recomiendo, es una muy buena gema y, por supuesto, enfocada a golpe crítico, así que bienvenida al set. Ya, la última fuente que te voy a comentar de probabilidad de golpe crítico es tu propio personaje. Tu propio personaje puede tener habilidades que aumenten la probabilidad de golpe crítico. Recuerda que las habilidades de tu personaje no se ven nerfeadas en PvP y por supuesto ni en PvE, por lo que puedes hacer un aumento también de tu probabilidad de golpe crítico, ¿no? Por momentos, pero bueno, ahí está. Ya, además de la probabilidad de golpe crítico, recuerda que también está el aumento de daño crítico, que sí, que es súper importante porque va a sumar a esta probabilidad. Y por supuesto el zafiro, ¿no? La gema secundaria para aumentar la penetración de armadura. De todas maneras, si quieres saber más sobre el aumento de daño de golpe crítico, te voy a dejar, voy a hacer un video sobre él, así que tienes que estar atento al canal y suscribirte. Si ya has visto otros videos, ¿no? Y quieres estar atento al resto, por favor, suscríbete. Y si te gusta el video, considera darle me gusta. Puedes dejarme también un comentario con alguna pregunta o alguna observación que creas que pueda aportarme, ¿no? Ya, básicamente esto es todo.